So as we segue into the next session about people's relationship with nature, I thought I would highlight too the importance of the different types of conservation that are happening and ways in which biodiversity can be protected. And this also goes back to session 1 as well in that discussion, so including traditional management and how biodiversity is already being protected in local culture. And so I've been working on a project at World Resources Institute for more than 10 years now, which is called Landmark. And it's a global map of indigenous peoples and local communities, lands, and territories. And so along with partners at International Land Coalition and a steering group of local and regional land rights organizations, we've been compiling and aggregating the work of local and regional mapping efforts to create a global picture of indigenous peoples and local communities, lands, and territories. And in partnership with Bezos Earth Fund, we recently calculated that we have 33.9% of the world's land mapped as being held or used by indigenous peoples and local communities, and it's still not complete. So that's a significant amount of area that in many cases is already under traditional management practices and community scale conservation initiatives and can move the needle significantly towards the targets of the Global Biodiversity Framework. And because at the end of the day, as we've heard in these sessions, it's not just about compiling lots of data for the sake of research or getting that publication in print, but it's about using this data effectively to influence human behavior to support nature, making sure that traditional rights are respected and are not encroached upon, and making sure management is effective at local scale to protect the biodiversity within. So with that intro, I'll keep us moving as we get up to the evening's last session, which is titled A Keynote Conversation on What It Means to Be Human, Our Relationship with Nature. And I'd like to welcome the moderator of our keynote conversation, Maria Cecilia Londoño Murcia, and our panelists to the stage. Thank you. Thank you, Katie. Bueno, pues es para mí un honor ser hoy la moderadora de este último panel con Cristian Samper y Carmen Guerra, que seguramente no necesitan introducción para muchos de ustedes. Hemos pasado por 2 sesiones muy interesantes, una que nos ha mostrado la importancia y el poder de las mujeres en generar y conservar el conocimiento, y otra donde hemos visto el conocimiento aplicado, números, indicadores, cifras. En esta última conversación vamos a hablar de lo que significa el conocimiento para cada uno de nosotros como seres humanos. Quiero que ustedes tengan esta reflexión también ahí en sus sillas. ¿Qué significa el conocimiento para ustedes? ¿Qué significa el conocimiento para los colombianos? Estamos aquí en este panel de colombianos y vamos a hablar de qué significa el conocimiento para los colombianos. Cómo este conocimiento tiene que ser respetado, compartido, co-creado, y sobre todo cómo ese conocimiento es la base para entender cómo nos relacionamos con la naturaleza. Para eso entonces vamos a abrir la conversación con Carmen. Carmen es indígena, así que Carmen, cuéntanos sobre la conexión de los pueblos indígenas con la naturaleza, sobre cuál es el papel del conocimiento en esa conexión, cómo se genera, cómo se transmite y sobre tu experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias a todos y todas, y con el respeto del sitio estamos en el territorio de los pueblos Misak, Nasa, Yanacona, Inga, Quichua, Cofán y Perara Siapidara. Con el permiso del sitio Chayena, yo quiero darle la palabra a quienes son los verdaderos portadores del conocimiento, de nuestro sistema de conocimiento de la Sierra Nevada de Gonavindúa, mejor conocidos como Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Y en primer lugar yo quiero llamar al Jate para que nos transmita el conocimiento ancestral del corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Buenas noches. Bueno, se llama Mama Saleno Lavita. Bueno, nasan Kaguwa. Nasan Kaguwa. Hava san kabahango namaka. Hava ay aluna hava me na lenka jinika. Hava tsukwaki shkwarla. Shkwarla yate gune yehana namake kaiga heka icheno ga kwaljeka. Icheno ga kwaljeka ke sai shkwarla tu shkwarla. Sai jinka heka icheno hiljeka no lula nala ne. Kaiga nabi kaiga hi no heka nana aljeka. Nawihi hakaguwake nas kaguwake sajinga hiche no khajika dush kwakala haba saine no lang akhajuka iskagaba kwa hiye ikwam kwangune bakala iche kalogachiga nasan ki hiye haba hiye hanka hikahana in kankanga hikagu hanguan kalika haba mokwe numas gatong shanika kwaje khana langna haba sene no lang nasan kisan kwe khaguwak khaguwas ka bahangone ka no khagane ka khiga hini hikana sangi chwana no jikuja no jikzuja no nadlinki nadlaganga no kha taykhluq ginjinikana kasajinga iswama hikana uloi hikayeka sajinga tonkaluqa hiki kaluqa no khane khajinina khajini hikanas hangula chiganas totohla chiga delegale maineg nadlaki hikajikwajin kanka hika iswama khaguwa zungatsai Iswama sejinka hikakale haina la toche nas na la toche na kuge hukumaji na kuge das chana la cha hikana hiyeki nas hika havan majga tolka hikalo khajik na khalamaga na nasun ke khasami shaguile sugi kankan no khana hika sejinga hava yeka numasga tongsan yeje khana nasan khaguwake sugi ye saine nulang kan khagi ka bunang gunni kan no khajiksui an kankan no khagan hika sejinga hava kish khazabi shate khlo khajekha khadlamagan na khiga nasan khaguwaki makwa khalleyeka sugi gahi hai zangsuino ga kulejekha Hinki no khagana la kwaljekha sungat sikun hiki no khaleng jini kinis hay makhin khajawa hiki ngor la khano hay tungu genki narna ne na hiki ne lan kalokane hini ge khaji sa khache ko na khiga kizabi khiga jonki sai shija khagatan ne ge chazna khe haba hekhali ya hekhana izna khana zan khagis latte hiki haba no genjini na hemo ko haba sai shisha khane hekhali ka numashga tolga no ga kwalja khazanga tsigon khazad laganga hekhana haba khazad la nasun hekhana numang totoga kwalja khazanga tsigon hiki khadani shinina gahi hikas nasan ki sugi kana na hikana siljinga getsi azabingo kwa khazanga tsigon wa hiki ne le tokana injini kines kangulacha hiki hikana asqa main ki gorlaqa nuha iswam qaguba hiki zan ko hiki kana wish ko na la kwa hiki aban qalle wa hiki
Muy buenas noches, traductor José Manuel Sauna Mamatacán. Dice, su nombre es Mama Salet Nolavita Sarabata, viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, o conocido en nuestra lengua propia, la Sierra Nevada de Gonawindú. Él está diciendo, pues, en nuestro lenguaje Kogian, sobre el tema de cómo es la conservación o cómo es el cuidado de la madre tierra. Entonces él está diciendo, desde nuestro conocimiento propio, el cuidado y la conservación de la madre tierra está fundamentado desde el principio de Se, lo que él manifiesta en su lengua, Aluna Hava Se. En ese principio es donde está todo escrito cómo es el cuidado y cómo es la orientación del ordenamiento territorial. Por eso nuestro territorio ancestral, que es la Casa Grande, la Sierra Nevada de Gonawindúa, tenemos ese orden, tenemos ese mandato de cuidar y preservar acorde a esas líneas que la madre mismo lo sembró en un comienzo. La madre nos dejó a un padre espiritual que se llama Hate Shikuakala, es quien nos orienta, es quien nos dio el código de cómo aplicar las enseñanzas y el cuidado de la conservación y tener ese relacionamiento con la madre tierra y mantener el equilibrio espiritual y físico, pues de esa manera pues mantener como esa paz con la naturaleza, pues entonces está fundamentado en ese principio de Shikuajala, es donde nos enseña cómo vivir con el agua, cómo vivir con el árbol, cuál es su conocimiento, cómo es la práctica de conservar. En ese sentido, pues se fundamenta o se constituye en ese código que en su lengua pues denominó la madre tierra como Java Senenulan. Java Senenulan, que es la madre tierra, y Shikuajala, pues quien nos orientó o que escribió todo ese conocimiento desde un principio. Por eso, él dice, en la Sierra Nevada, pues nosotros también nos identificamos como guardianes y también como autoridades de conservación de la madre tierra, los 4 pueblos. La madre nos sembró en el territorio ancestral los 4 pueblos, como los arhuacos, como los huihuas, cancuamos y cogi. Un solo mandato, un solo principio y un solo sugi, que es pues el hermano menor conocido como el poporo, por eso pues nosotros poporeamos. Eso es lo que nos une como guardián protector. Y actualmente él dice, pues nuestros mayores desde ancestros se han esforzado mucho para colocar este conocimiento que es espiritual, porque la base de las cosas está fundamentado en lo espiritual y luego en la materialización. Entonces, pues los ancestros, nuestros mayores han tomado esa tarea de llevar esta complejidad del conocimiento, pues llevar en un documento escrito, pues, y luego pues hacer reconocer nuestro territorio. Hoy en día pues hablamos de Seixilla, que es línea negra, o el decreto 1500 que salió en el año 2018, pues es un gran aporte al mundo que los mayores, los 4 pueblos, han escrito pues en palabras todo ese conocimiento espiritual, donde hacemos entender al hermano menor o al mundo occidental cómo es nuestra visión propia, nuestro mandato, nuestro cuidado o conservación ambiental. Entonces eso es lo que dice Mama Salet. Muchísimas gracias y claramente teniendo a mis autoridades acá, hablando de sistemas de conocimiento, no hacía sentido hacerlo sin esta introducción. Y resulta que hay algo muy importante que yo les quería contar, y es que este sistema de conocimiento, que es ancestral, que hemos cargado con él milenariamente para proteger la madre tierra, es determinante para proteger la biodiversidad. Todos esos datos que nos dieron anteriormente sumamente importantes desde el conocimiento científico y desde otro sistema de conocimiento.
Y cuando los pueblos indígenas llegamos a la escena global, nos dimos cuenta que el sistema de conocimiento era diametralmente distinto al nuestro. Pero también nos dimos cuenta que era importante que nuestro sistema de conocimiento fuera escuchado en esta escena global. En la COP16, que mucho la cierra por primera vez en la COP16. Y nosotros acá exigiendo y demandando que el debate se dé con otras narrativas, con otras voces, que estemos en la toma de decisiones, que formemos parte de este grupo de humanidad, de gente que está buscando la protección de la madre tierra. Y yo sé que tenemos poco tiempo y que además el calentamiento global nos tiene bastante acalorados en este espacio, pero yo quería destacar algo que es muy importante, y es que para nosotros el territorio es uno solo. Para nosotros biodiversidad es una sola. Para nosotros cambio climático y desertificación, que son problemas, deben resolverse protegiendo el territorio. Para nosotros y nosotras, naturaleza y cultura, sistemas de conocimiento van de la mano y son uno solo. La diferencia grande que encontramos entre el sistema de conocimiento que nos presentaron anteriormente y el nuestro es que para nosotros somos uno solo. Y yo voy a cerrar este espacio diciendo algo que mi autoridad, el gobernador del pueblo Cancuamo, dijo ayer. Nosotros decimos que protegemos a la madre tierra, pero en realidad es la madre tierra la que nos está protegiendo a nosotros. Gracias. Carmen, muchas gracias por esa sorpresa de traernos, y muchas gracias, hermanos mayores, por compartir un poco de su conocimiento hoy con nosotros y en su lengua, que es muy importante para seguir manteniendo y transmitiendo ese conocimiento. Wade, vamos a seguir contigo en la conversación. Tú que eres un viajero arduo, que has explorado muchos lugares de Colombia y en otros territorios, cuéntanos cómo es esa relación entre el conocimiento y los valores en los territorios, la responsabilidad que las sociedades tienen con la naturaleza, y háblanos un poco, ya que además eres escritor, del poder de las metáforas en esa descripción de los valores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. El micrófono. Ay, perdón. Gracias, Paula, y todo ese grupo de la Fundación y a todos ustedes. Soy tan contento de estar aquí en Colombia otra vez. Es mi país. Yo tengo mi pasaporte. Yo conozco la aduana en Miami con mi pasaporte colombiano. Es muy interesante. Pero mire la cosa, dos puntos. Yo tengo que empezar con esa palabra indígena. Entiendo la importancia de eso como una palabra, un concepto. Pero si hay gente indígena, hay gente que no son indígenas. Y la realidad es que todos nosotros debemos ser indígenas en ese planeta. La otra cosa es que hay 7,000 idiomas en el mundo, más o menos. A lo menos 6,500 son las lenguas nativas de la gente que nosotros siempre indígena. Pero esa gente no es como un solo como pedacito de barro. Cada uno tiene su propia historia, su propio mito, su propio como pasión, todo. Y si ponemos la mayoría de los humanos en una categoría así, es como diciendo que hay gente primitiva y civilizada, no es muy distinto, ¿no? Es que cada cultura es una nación, Por ejemplo, donde vivo yo en Canadá, los Haya tienen su tierra para a lo menos 12,000 años, sin duda. Yo tengo 70 años, yo soy más viejo que 100 países que están en la Naciones Unidas, en Nueva York, ¿no? El territorio donde vivo de los Tahltan es más grande que 10 países en el mundo, ¿no? Y entonces tenemos que presentar todas las culturas en su propia como historia, con mucho respeto. Entonces yo no puedo decir que un mamo Wiwa, un mamo Arawako, un mamo Kogi es una persona indígena. No, es un mamo Kogi. Y para mí es importante. Y la otra cosa es que tenemos que entender, como yo creo Carmen dijo, que es que el crisis climático
y el crisis de biodiversidad se han convertido en un problema para toda la humanidad, pero no fueron causados por la humanidad. Viene de una manera de pensar en ese mundo occidental en que nosotros hemos botado todas las ideas de mágico, el misticismo y metáfora. Y cuando Descartes dijo que todo lo que existe es mente y material, en una sola frase matamos a la Tierra. La idea que, por ejemplo, un cero puede ser un apu, o que un bosque puede ser el hogar de los espíritus, para nosotros es ridículo. Pero la cosa importante no es si es verdad, si no es verdad. A nivel metafórico, la importancia es que si un chico en un pueblo alrededor de un cerro en Perú, como mis ahijados, si ellos han nacido con una idea que ese Antiquilca es un apu, un dios que va a cuidarse, él va a tener una relación con ese cerro muy distinto que un muchacho en Canadá que cree que un cerro es solamente un pedacito de barro para sacar, ¿no? O un bosque es para tumbar. Y la manera que nosotros andan es muy poroso, se encuentra en todas partes del mundo, pero no es normal. Al contrario, la mayoría de las culturas de la Tierra, ellos no tienen un modelo extractivo, es un modelo de reciprocidad. La idea que la Tierra tiene que dar su riqueza a los humanos, pero al mismo tiempo los humanos tienen que mantener fiel a la Tierra, ¿no? Entonces, cuando los Barasana y los Macunos dicen que las plantas y los animales son solamente humanos en una otra dimensión de realidad, es muy importante, porque es una manera de pensar cómo podemos vivir en la selva sin haciendo daño. Y cuando los mamos en la sierra dicen que el sangre que está en su cuerpo no es diferente que el agua que se encuentra en el mar de Magdalena. Tiene razón, porque nuestro cuerpo es sangre. Y cuando morimos, el sangre va a entrar la mar como el agua del Magdalena entra el mar Caribe en la boca de cenizas, ¿no? Entonces, las ideas que tiene la gente en las otras culturas del mundo no son solamente ideas como chévere, no, son ideas totalmente profundas. Y están diciendo que nosotros tenemos que buscar y encontrar una otra manera de vivir en esa misma tierra. Y ese es porque la voz de la gente indígena en todas partes del mundo es tan importante. Sin palabras sobre la importancia de las metáforas. Tienes suerte que yo estoy tratando de hablar en castellano, porque si fue en inglés, vamos a demorar como 3 horas, ¿no? Bien, vamos a continuar con Cristian. Cristian, vamos a continuar la conversación pensando en la COP16. Entonces, estamos aquí reunidos y en la zona azul hay tantas visiones, tantos conocimientos juntos que... Cuéntanos un poco cuál es tu opinión de cuál es el conocimiento que se necesita para lograr esos acuerdos que propendan por el bien de todos. Y como exdirector de grandes centros de investigación, cuéntanos cuál es la responsabilidad de esos centros de investigación en ese conocimiento. Bueno, muchas gracias. Es muy grato estar aquí de regreso en Cali para esta COP y con amigos muy queridos como Carmen Rosa y Wade y todos ustedes. Y me siento muy feliz de que Colombia sea anfitrión de la COP16, porque siempre hemos hablado de que Colombia, como decíamos cuando estábamos al Humboldt, Colombia puede ser el 1% del planeta, pero tiene el 10% de la vida. Y yo creo que tenemos una enorme responsabilidad y una gran oportunidad de conservar, de conocer y de utilizar este conocimiento. Y me parece muy importante lo que hemos visto esta noche, de diferentes tipos y sistemas de conocimiento.
conocimiento científico, conocimiento tradicional y cómo podemos integrar esto y llevarlo a la mesa donde se toman las decisiones, que está como me dicen que entre media hora y una hora, yo acabo de llegar ayer, pero queda por allá. Y lo importante en una reunión como estas de la COP16 es que tenemos 196 países del mundo, más de 110 ministros, jefes de Estado que vienen acá a hablar del futuro del planeta. Y cuando estuvimos reunidos hace 2 años en Montreal y se adoptó el marco global de biodiversidad, es un marco muy ambicioso, tiene unas metas fuertes, pero la pregunta es ¿cómo lo implementamos? Y ahí es donde nos quedamos cortos, incluyendo en Colombia. Entonces me parece supremamente importante que, por ejemplo, la COP, la Convención de Diversidad, tiene un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, del cual de hecho yo fui presidente hace como 20 años, y que trata de traer la mejor información científica a aportar la toma de decisiones. Y la otra cosa que se está discutiendo acá es crear un órgano subsidiario para conocimientos tradicionales indígenas, para traer ese conocimiento a estas voces, y es una de las decisiones importantes que se van a tomar acá. Y lo clave es que necesitamos ese tipo de diálogo de saberes y de conocimiento del tiempo correcto. Y para mí es muy especial estar aquí hoy, aquí en la Casa Humboldt, porque yo de hecho fui el primer director del Instituto Humboldt hace 30 años. Y cuando estábamos creando... Y me parece que Colombia le dio un ejemplo al mundo, porque cuando estábamos después de la Cumbre de la Tierra del Río de Janeiro en 1992, fuimos allá, firmamos esos convenios, llegamos acá, ¿y ahora qué? Porque en ese momento el tema ambiental se manejaba como un departamento del Ministerio de Agricultura. Colombia se dio a la tarea juiciosa de crear el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99 de 1993, y uno de los temas claves que vimos ahí es que necesitábamos fortalecer las entidades científicas para apoyar la toma de decisiones, porque un ministro va a tomar una decisión o una ministra va a tomar una decisión en su momento con la información que tenga. Y lo que encontramos es que había un conglomerado de universidades y entidades científicas que estaban por acá, un conocimiento tradicional que estaba acá, unos tomadores de decisiones que no hablaban, y necesitábamos diseñar entidades que pudieran traducir esa información y darla en el momento correcto, en la forma correcta. Entonces yo creo que ese modelo hay que replicarlo. Yo de hecho una de las cosas que he planteado es que lo que debería salir de acá al mundo le hacen falta muchos más Humboldts, institutos Humboldts, que puedan cumplir un poco esa brecha, e instituciones que brinden ese conocimiento tradicional y que tengan ese componente importante. Y quiero terminar con una anécdota. Hace 2 años, casi 3 años, en la cumbre de cambio climático, en la COP26 en Glasgow, yo estuve allá y fue una cumbre importante saliendo de la pandemia y se estaba hablando de todos estos temas. Y llegaron los jefes de Estado, estaba el presidente Biden, Boris Johnson, como 70 jefes de Estado del mundo a hablar del tema de cambio climático. Y en un momento estaban sentados el presidente Biden, Boris Johnson, y en la amistad estaba un indígena Shuar del Ecuador, llamado Tuntia Catán, que era el presidente de la Asociación Global de Comunidades Territoriales, el GETC, que representaba las asociaciones indígenas nacionales y regionales como la COICA, Repaleac, Amanda, Indonesia y otras, que conjuntamente representaban los territorios de las selvas de más de 1 billón de hectáreas de selvas tropicales como solución al cambio climático. Para mí ese fue un momento muy importante, porque teníamos un líder indígena a la par de los presidentes mundiales, y eso necesitamos mucho más para que esa voz esté no solamente representada, sino en la mesa para tomar las decisiones. Y una de las cosas que espero que pueda salir de esta COP son más mecanismos para fortalecer ese diálogo de conocimientos y que esos conocimientos estén informando y asesorando y empoderados para poder tomar estas decisiones.
Muchas gracias, Cristian. Claramente, la comprensión del conocimiento y el respeto del conocimiento y los diferentes tipos de conocimiento es la base del respeto a la vida misma. El lema de la COP es paz con la naturaleza. Así que para finalizar, quiero pedirles, así toca cortico porque me están sacando los letreros de que el tiempo se está acabando, una reflexión de ustedes sobre la importancia del conocimiento para construir la paz. Yo quiero primero agradecerles al público porque además de haber compartido durante todo el tiempo con nosotros, la energía se siente, está fluyendo. Aquí estamos todos con un fin común y se siente y es admirable. Y yo debo reconocer que la COP16 para Colombia nos ha enseñado a generar estas sinergias que se ven expresadas aquí con esta diversidad. Paz con la naturaleza. Y yo quiero destacar esto porque estamos en Colombia y no puedo dejar de decirlo. Paz con la naturaleza implica proteger a quienes están dando la vida en los territorios por protegerla. Paz con la naturaleza implica que Colombia, siendo el país número 1 en asesinatos de líderes y defensores ambientales, de los cuales el 40% son indígenas, tengamos medidas para proteger esas vidas y que estas personas que están defendiendo sus territorios puedan seguir haciéndolo. También quiero decir que paz con la naturaleza es permitir que el corazón del mundo siga latiendo, que el pulmón del mundo siga respirando, que la sangre del mundo siga fluyendo, que la oreja del mundo, los Rapanui consideran que son la oreja del mundo, siga escuchando. Y que cada territorio que tiene una asimilación del cuerpo humano siga existiendo, porque somos uno solo. Eso es paz con la naturaleza. Pero adicionalmente, paz con la naturaleza en estos escenarios globales es reconocer que también hay autoridades indígenas ambientales. Recién firmado el decreto acá en Colombia, que también es un ejemplo para el mundo. Y también hay actores en los territorios actualmente ejerciendo la protección de la Madre Tierra, así como la Madre Tierra en reciprocidad nos está protegiendo. Y por último, y Cristian, yo quiero articular, porque es un diálogo y sé que ya nos están cortando con papelitos, pero decir que articular, tú lo dijiste, en 1992 se firman esas 3 declaraciones que para nosotros en realidad es una sola, tiene un solo fin y un solo principio, y es proteger a la Madre Tierra. Eso es paz con la naturaleza. Bueno, me encanta el pueblo colombiano y Colombia es el único país en el mundo que fue fundado en una visión de la naturaleza por la relación entre Humboldt y Bolívar. Y en una manera, yo creo, un poco místico. Ese sentido, yo creo que está en el corazón de cualquier colombiano. Una vez yo estuve con un hombre que me encanta, Morita de los Manatíes. Ese señor fue alrededor de Torres, Sabana de Torres, y él fue enamorado con los manatíes. Pero también él trabaja con los estudiantes. Y un día nosotros estuvimos andando alrededor de una ciénaga muy pequeña, y Morita me dijo que alrededor de ese mismo pedacito de agua, los estudiantes han encontrado unas 75 especies de mariposas. Y yo dije, claro, hombre, es increíble. En Canadá, un país enorme, no tenemos más que, no sé, quizás 150, 125. Y después Morito me dijo, sí, pero hermano, tiene que entender que en Colombia una mariposa es solamente una flor que puede volar, por eso tenemos tantos. Y la última historia, una vez yo estuve en Catazama con Mamo Camilo, y él me dijo algo muy importante: la paz no vale nada, y ese fue en 2016, la paz no vale nada si es solamente un momento en que los varios lados de conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Tenemos que querer paz con todo el mundo. Y esa es la manera en que la voz de la gente de las culturas tradicionales, me encanta esa frase, votamos indígena, pero ellos no son gente
¿cómo se dice en castellano? Vestigial. No, son gente que están viviendo y cada cultura en el mundo tiene algo a decir y todos nosotros tenemos una obligación a escuchar y cada cultura del mundo tiene su propio asiento en la mesa de conocimiento en que el futuro del planeta y nuestra especie va a salir, ¿no? Y la voz indígena o la voz de las culturas es más fuerte como siempre. El último, en el año 1964, cuando yo fui para vivir con los arahuacos, los parientes de mis amigos en la Nacional en Bogotá me dijeron, ¿por qué quiere vivir con la gente sucia? Imagínense. Y ahora en Colombia, como dijo Cristian, los últimos 5 o 6 presidentes tuvieron que viajar para dar su respeto, su homenaje a los mamos. Es un cambio que es como una semilla de esperanza que tenemos que plantear en el corazón de cualquier chico colombiano, porque Colombia es el país del futuro. Para mí el construir esa paz con la naturaleza tiene que comenzar con reconocer que somos parte de la naturaleza. Ese es el punto fundamental que escuchamos acá. Y lamentablemente mucha de nuestra cultura está acostumbrada a ver la cultura al servicio nuestro. Los que somos colombianos nos acordamos del monumento al hacha en Armenia. Toda la naturaleza a nuestro servicio. Y realmente lo que hay que reconocer es que todos nosotros, no solamente somos parte de esa naturaleza, dependemos de esa naturaleza. Ricos o pobres, paisas, costeños, gringos, colombianos, seamos lo que seamos, todos somos parte y dependemos de esa naturaleza todos los días. Y una de las cosas que me gusta, reconozcámoslo, Colombia está pasando por un momento difícil. Hay una polarización, una división en este momento muy fuerte entre distintos partidos políticos, distintas ideologías. Y sin embargo estamos todos aquí en la COP16. Estamos todos reunidos juntos, como Colombia, como colombianos, para mostrarle que es Colombia al mundo. Y en este momento que todo el mundo está pasando por un gran conflicto en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, las elecciones en Estados Unidos, todo lo que estamos viendo, lo que yo he aprendido es que la naturaleza es algo que nos une y que realmente podemos y tenemos que trabajar juntos para poderlo hacer, partiendo de ese principio de que somos parte de esa naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias y espero que ustedes hoy, la pregunta que inicié, ¿qué significa el conocimiento para ustedes?, haya tenido después de esto un mayor significado. El conocimiento es muchas cosas en nuestra vida y para la sociedad y a veces necesitamos ser humildes frente a lo que sabemos, a lo que creemos saber y escuchar al otro y respetar ese conocimiento para poder entenderlos. Un aplauso a este panel de lujo, por favor.